La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa. Continuamos y les agradecemos muchísimo que sigan con nosotros en La Ciencia que Somos. Continuamos. Les recuerdo, por supuesto, nuestras vías de contacto en el Facebook La Ciencia que Somos, en Twitter @Ciencia que Somos, y también a través del WhatsApp 55 43 63 90 95. Desde que empezó finalmente todo esto de la pandemia, ha habido un debate muy fuerte sobre el tema del uso del cubrebocas, de la pertinencia del cubrebocas, de las diferentes calidades que hay y de la correcta utilización del cubrebocas y sus efectos en la prevención. Y por eso hoy está con nosotros el doctor Orlando Hernández, responsable del Laboratorio de Microscopía de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Leonés de Morelia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Me da mucho gusto saludarte. Te pido que nos hablemos de tú y que podamos conversar con el público de La Ciencia que Somos en este viernes. Claro que sí, con todo gusto. Pues ha sido bien interesante, ¿no? Y pues el trabajo que se ha desencadenado detrás de este virus, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Sobre esto de los cubrebocas, porque la pregunta surgió después de que algunos meses de que empezáramos el confinamiento, pues empezaron a vender cubrebocas por todos lados, ¿no? Pero en realidad ahí surgió la pregunta de cuál es el mejor cubrebocas que podemos utilizar, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea aquí en el laboratorio de microscopía con algunos colegas de investigar, mediante la microscopía electrónica de barrido, cuál es la mejor opción que nosotros podemos utilizar. Y bueno, pues para antes de entrar en tema, pues el virus, el coronavirus ya muy conocido, pues sus dimensiones son muy pequeñas, ¿no? Para tener una idea, tenemos que tomar un cabello humano y dividir mil partes su grosor, ¿no? Para poder llegar a su tamaño aproximadamente, que es de 0.1 micras, ¿no? Entonces, Me impactó la comparación, perdón que te interrumpa, doctor, me impactó la comparación que hacen del tamaño del virus cuando ponen un caballito de tequila frente a la pirámide del Sol. Claro. Sí, o sea, sí, si sí. comparamos, ese es el tamaño del virus comparado con el cabello. Claro, así es, así de más o menos es la comparación, ¿no? Y es sumamente pequeño y es en realidad con lo que estamos luchando ahorita, ¿no? En todo el mundo. Y bueno, la verdad es que pues ya han salido muchas investigaciones durante estos meses y bueno, el medio de propagación del coronavirus pues son varios, ¿no? Uno de ellos son las partículas de saliva que emitimos al estornudar, ¿no? Y ya ha habido investigaciones científicas que muestran que el tamaño de estas partículas de saliva miden 72 micras y las más pequeñas y otras miden alrededor de 300 micras, ¿no? Entonces, son agentes o son medios para que el coronavirus se transporte, ¿sí? Entonces, digamos, al montarse en estas partículas de saliva, entonces es a donde nosotros nos tenemos que enfocar, cómo podemos detener estas partículas de saliva. Entonces, esa es una forma en que se puede propagar. Otra forma de propagarse es mediante partículas que están suspendidas en el aire en cualquier ciudad, en cualquier lugar, ¿no? Estas partículas, pues pueden ser de polvo, pueden ser generadas por la industria, pues cualquier tipo de industria, sea papelera, metalera, etcétera. Y bueno, estos son otro tipo de partículas que se llaman aerosoles y que están suspendidas en el aire. Esta es una investigación reciente que el doctor Mario Molina pues ya ha tocado en sus pláticas, en sus investigaciones. Y bueno, es bueno tomarlo, ¿no? ¿Cómo es que se transporta el virus y cómo lo podemos detener? Entonces, tenemos varios agentes de transmisión. Unas son las partículas de saliva y otras son las partículas que están suspendidas en el aire en cualquier medio ambiente, sea urbano, ¿no? Sobre todo, y también en el medio rural. Entonces, sí, dime. Adelante, por favor. Entonces, pues lo que hicimos aquí fue, entonces, cómo podemos protegernos, ¿no? Entonces nos llevamos a cabo la investigación en el laboratorio de microscopía y nosotros usamos
o investigamos cuál es la estructura de estos materiales, y pues ya sabemos que hay unos que están dedicados al uso médico y otros que están dedicados pues al uso común y que ya ha proliferado mucho, ¿no? Incluso su venta en muchos lugares, ¿no? En cualquier esquina. Pero bueno, vamos a responder un poquito, ¿no? ¿Cuáles son cuáles más eficaces en todo caso, ¿no? Entonces, en el caso del uso médico, pues hay varios cubrebocas ya muy conocidos. Uno es el N95, Sí. ajá. Otro es el KN95 y otro es el cubrebocas quirúrgico. Y otro que todos conocemos ya cuando van a recoger gente que desgraciadamente fallece cuando es contagiada, pues es el traje de bioseguridad. Entonces, si nosotros lo que encontramos en estos cubrebocas es que están hechos de un tejido que no está ordenado, es un tejido de polipropileno, perdón, y que son fibras desordenadas, y lo que hacen es que generan una retícula, la cual impide el paso de las gotas de saliva o también de polvo hacia nuestro sistema respiratorio, y evitamos de forma muy eficaz pues ser contagiados, ¿no? Varios de estos cubrebocas, los N95 y el quirúrgico sobre todo, pues tienen varias capas, los cuales pues proveen de más seguridad al usuario, ¿no? El traje de bioseguridad es otro tema muy importante porque pues los médicos son los que más les sufren porque son los que los usan, ¿no? Pero eso tiene, Sí. estos trajes son provocan mucha sudoración, una sudoración excesiva porque no tienen forma de generar una respiración, ¿no? Entonces, pero bueno, ellos son los que tienen que llevar esta carga, ¿no? Sobre todo. Y, Por bueno, supuesto. así es. Ahora, hay una cosa que es muy importante y retomo parte de lo que decías al inicio de nuestra conversación. Estamos hablando con el doctor Orlando Hernández, responsable del Laboratorio de Microscopía de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la ENES de Morelia. A partir de que surgió la pandemia y de que se nos hizo la recomendación, la indicación de usar cubrebocas cada vez que tengamos contacto con otras personas que no viven con nosotros, que no conviven con nosotros en cualquier momento, surgieron una gran cantidad de cubrebocas caseros, de tela, de diferentes materiales, y, y más allá, no me quiero meter todavía en el uso adecuado, ahorita lo vamos a llegar, pero hablemos de los materiales. ¿Por qué, cuál es el grado de eficacia de los cubrebocas como los que has mencionado, el KN95 y estos que se usan de forma quirúrgica, contra los que se han desarrollado de forma casera y que los encontramos en cada esquina? Sí, bueno, los de uso médico, como ya comenté, pues si uno lleva un uso adecuado, pues son de alta seguridad, ¿no? Si nos proveen de mucha, de evitar ser contagiados. Ajá. Pero los de uso común, digamos, los que se han fabricado en casa o los que vemos en las esquinas, ¿no? Que tienen pues sus estampados o tejidos muy bonitos, son los que debemos de tener en consideración con mucho cuidado, ¿no? Porque la retícula que forman en estos tejidos, que son textiles, que han sido tejidos en algún lugar, generalmente generan retículas ordenadas que dejan orificios grandes. Ajá. Estos orificios son de aproximadamente 150 micras, algunos de 70 micras. Entonces, como yo les comentaba, las partículas de saliva que están contaminadas, en su mayoría las pequeñas miden 70 micras, entonces son mayores a esas partículas contaminadas y con mucha facilidad pueden atravesar a través de estos tejidos, ¿no? Entonces, su eficacia, aunque impiden en alguna proporción que pasen al sistema respiratorio, muchas de ellas tienen la probabilidad de pasar también y contagiar. Muy bien. Se suma ya también a la conversación el doctor Daniel Pagua, él es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido también, doctor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un Un placer buen día. saludar. Muchas gracias. Justamente están ustedes en el Departamento de Salud Pública
pues nos interesa abordar el uso del cubrebocas desde el tema, desde el aspecto de la salud pública, puesto que vemos que no somos una cultura que esté acostumbrada a este tipo de recursos. Ha sido muy común en esta época comparar y retomar el ejemplo que vivimos, que se vive en Japón, por ejemplo, donde cualquier persona que se siente un poco mal ya es suficiente para usar un cubrebocas o no presentarse a trabajar o en fin, tomar ciertas medidas. Aquí ha costado muchísimo trabajo y ha tenido que haber una campaña o campañas permanentes de uso del cubrebocas, utilice el cubrebocas. ¿Por qué? ¿Cuál es el producto de esta resistencia? Ahorita nos metemos al adecuado uso, ya estábamos hablando del adecuado material, pero ¿cuál puede ser la consecuencia de esta resistencia, de esta incredulidad de que el cubrebocas me va a servir? Claro, pues esta pregunta que me haces es muy, muy importante porque pues, se debe en gran medida a una serie de factores que pueden ser desde la educación misma que tenemos, podríamos llamarle una educación en salud que tenemos que no se nos fomenta, ¿no? Desde niños. Nosotros, como escuchaba hace un momento, la cuestión del uso del cubrebocas pues no es una situación aislada, ¿no? Sino que es un conjunto de medidas que se toman, de medidas preventivas. Entonces, de tal forma que no solamente es el uso de cubrebocas, sino que es desde algo tan simple como el lavado de manos, al cual incluso culturalmente no estamos acostumbrados. Entonces, de tal forma que cuando nos llega una situación emergente, es difícil que adoptemos unas medidas que realmente, como te decía, culturalmente no estamos habituados a llevarla. En el caso del cubrebocas, pues es la misma situación. Es un poco repentino que nosotros, a lo largo a nosotros, no nos ha tocado el uso del cubrebocas y de un momento a otro tener que utilizarlo. Entonces surgen miles de pretextos o de creencias o de mitos alrededor del uso de este. Por supuesto. Sería muy importante preguntarles a nuestros dos invitados cuáles son ahora sí los porcentajes de prevención que nos ayuda a facilitar el uso del cubrebocas. Por un lado, si yo como persona enferma no utilizo el cubrebocas o si yo como persona sana utilizo el cubrebocas. Doctor Daniel. Claro. Mira, en el caso de, se han descrito en estudios que una persona enferma, al utilizar adecuadamente y como lo comentaban anteriormente, y de los materiales adecuados, se puede disminuir hasta el 80% de la transmisión si el enfermo y la persona sana lo utilizan. Pero si no se utiliza, si una persona sana, digo, afortunadamente en mi caso y hasta ahorita, no estoy contagiado, si yo sano lo utilizo y la persona enferma no, puede disminuir hasta el 20% la protección. Entonces es una diferencia pues abismal. Si el enfermo y el sano lo utilizan, es hasta un 80%. Si nada más el sano lo utiliza, es hasta un 20%. De ahí que la insistencia en que algunos de los cubrebocas que se utilizan no son para protegernos en el sentido estricto de la persona sana, sino para que la persona enferma no transmita la enfermedad. Por eso es mucha la insistencia de usar el cubrebocas aun cuando no sientas síntomas, úsalo. Uh-huh. Y ya en el caso de los filtros, que también ya lo comentaban, puede ser hasta de un 95%, 95, 98%, que es de ahí el nombre de N95 o de KN95, ¿no? Que no permite la dispersión o que uno inhale partículas en un 95%. Preguntándole al doctor Orlando Hernández también de la ENES Morelia, ¿cuál es el tiempo de vida de un cubrebocas? Cuando usted hablaba de los primeros, estos N95 son desechables, tienen unas horas de vida, pero ¿cuál es realmente el tiempo adecuado para usarlos? ¿Y qué pasa con los cubrebocas de tela que suelen ser lavables, que suelen estarse reciclando y reciclando? Sí, mira, respondiendo a tu pregunta, hablando también con los colegas médicos, ¿no? Que nos han hecho el favor de ayudarnos con la información.
pues son los de uso médico, que deben ser alrededor de algunas horas, ¿sí? Y aquí el doctor no nos va a dejar mentir, pues después de unas horas tienen que ser desechados después de su uso hospitalario, ¿sí? Y en cuanto a los que se fabrican en casa, digamos, pues son textiles de algodón en su mayoría, otros en poliéster, algunas combinaciones, pero al lavarlos se genera un daño en el tejido. Entonces, pues es importante, mi recomendación sería que no se utilicen de forma prolongada, ¿no? Y que se laven tanto, porque vamos a romper los textiles y esto va a generar agujeros grandes en los cubrebocas, y entonces pues se pierde la eficacia de la que estamos hablando aquí. Pues podríamos mencionar también que se puede hacer algún cubrebocas casero si nosotros conseguimos algún material adecuado, y eso también ya ha sido recomendación por la Organización Mundial de la Salud, de cómo podría ser confeccionado un buen cubrebocas casero, ¿no? Y la recomendación es que se confeccionen cubrebocas que tengan 3 capas. Una de ellas sería la capa externa, en la cual uno puede poner una capa repelente. Una capa repelente podría ser una que contenga poliéster, por ejemplo, ¿sí? Esta sería la capa externa. La capa intermedia podría ser un filtro, y este filtro, nosotros investigando, encontramos que hay algunos materiales muy accesibles, ¿no? Y uno de ellos es el filtro de aspiradora, por ejemplo. Tiene una estructura muy similar al del N95. Entonces, este filtro también se puede utilizar. Y finalmente tenemos la capa interna, que es la capa que queda pegada a los labios. Esta debería ser, o se recomienda que sea una capa absorbente, y esta puede ser alguna que tenga contenido de algodón en su mayoría, ¿no? Entonces, se puede confeccionar, en el caso del filtro de aspiradora, este es lavable. Sin embargo, pues tampoco se recomienda que se utilice mucho tiempo o que se lave tanto, porque se pueden dañar los filamentos, las fibras poliméricas, y entonces deteriorarlo. Entonces, yo ahí recomendaría que se tengan varios cubrebocas. El tiempo de virus sabemos ya que tiene un tiempo de vida aproximadamente de unas 72 horas, ¿no? Entonces, tener varios cubrebocas y irlos rotando, ¿no? Utilizar uno hoy, la gente pues que no tenemos contacto con los hospitales o enfermos, pues podemos utilizarlo e irlo cambiando, ¿no? Y también, pues, los cubrebocas o los filtros se contaminan, ¿no? Hay partículas de polvo suspendidas que se pegan a los filamentos, a las fibras poliméricas, y también deterioran o bajan la eficacia de los cubrebocas, ya sean de los médicos o también sean de los usos de los de confección casera, ¿no? Sí, a mí me interesa muchísimo. Estamos conversando con el doctor Orlando Hernández de la Inés Morelia y el doctor Daniel Pagua de la Facultad de Medicina, del Departamento de Salud Pública. A mí me llama mucho la atención también que sabemos que, por ejemplo, se ha promovido mucho que se utilice este cubrebocas N95 o KN95. Sin embargo, su costo en el mercado es alto. O sea, no es un cubrebocas que una persona que está en el servicio de limpieza, que tiene que transportarse muchas veces en un sistema público y que pueda estar invirtiendo día a día. A lo mejor es casi el costo de una comida corrida, digamos. O sea, entonces, por eso se adelantó. Creo que la respuesta que usted nos da es adecuada para decir, bueno, ¿cómo se puede confeccionar un cubrebocas que sí cumpla con las medidas y que sea de uso, o sea, que sea de confección casera? Porque un simple cubrebocas de estos que son muy delgaditos, seguramente algo ayudarán, pero están muy limitados y pueden generar una falsa sensación de seguridad, ¿no? Doctor Pagua. Sí, de hecho, como lo comentaba el doctor Orlando, debemos de tener mucho cuidado con los materiales. O sea, no es cualquier material, no es que lo podamos utilizar de manera indefinida. Y aquí nada más estoy completamente de acuerdo con el doctor, solamente aquí a agregar que ¿para qué queremos este cubrebocas o esta protección? O sea,
si yo soy paciente, ¿qué es lo que quiero? Pues que no se disipen en el ambiente las partículas, ¿no? Las gotas o los aerosoles. Hay un tipo de filtro que si las condiciones clínicas del paciente lo permiten, lo tenga que utilizar. Ahora, si yo no estoy contagiado o no tengo la enfermedad y lo que quiero es prevenir, entonces existe el otro tipo de filtros, lo cual nos va a facilitar o nos va a permitir que yo no me contagie. En este caso, el cubrebocas al que hace referencia el doctor, pues la finalidad que tiene es que el paciente cuando tosa, cuando estornude, cuando hable, no emita, no lance, por decirlo así, al ambiente estos aerosoles que se producen cuando estornudamos. Y por otro lado, estas gotitas, ¿no?, de saliva que van a quedar en alguna superficie y que una persona sana cuando lo toque y se toque ojos, nariz o la boca, se llega a contagiar. Pero lo importante de esto es que no nos obstruya, o sea, que sean, como él también lo comentaba, que sean repelentes pues, al agua, pero que también permitan la respiración, de tal forma que sea paciente o no sea paciente, nos permita la mejor respiración a través del material, de tal forma que no haya puntos de fuga alrededor de él, porque eso disminuye la eficiencia del cubrebocas o de filtro que estemos utilizando. Entonces, para ir concluyendo, finalmente es contrario a lo que se cree en algunos lugares, es realmente eficiente y útil el uso del cubrebocas. Es necesario en los tiempos que estamos viviendo. Es necesario el uso de un cubrebocas con las condiciones adecuadas, no cualquier cubrebocas que se encuentra en cualquier crucero, en cualquier esquina. Y por otro lado, el uso adecuado. Rápidamente, si pudiéramos hablar de cuál es la posición, parecen cosas básicas, pero en este país estamos viendo cosas muy, bueno, finalmente muchas veces cómo se malusa un cubrebocas o comunidades enteras, lo hemos visto tal vez no tanto en las grandes ciudades, porque pareciera que en algunos lugares hay mayor conciencia, pero hay otros sitios donde simplemente no se está utilizando el cubrebocas. ¿Qué tendría que decir sobre el uso adecuado, por favor, doctor Orlando? Pues el uso adecuado del cubrebocas, claro, sabemos que tiene donde se sujeta, estos ahí deben llevarse desde las manos hasta la parte de las orejas y sujetarlo sin tocar la parte del cubrebocas en sí, ¿no? También hay que cubrir desde la nariz hasta la barbilla, ¿no? Hay mucha gente que mal hecho, solamente al hablar se descubren la nariz para poder respirar y entonces pues no hay ninguna protección tampoco ahí, ¿no? Es una mala costumbre, está mal aplicado, porque en realidad pues no hay protección en ese caso, ¿sí? Me gustaría también comentar antes de terminar, ¿no? Los cubrebocas que también han proliferado mucho son los de neopreno. Esos de neopreno prácticamente es como ponerse una bolsa de plástico en la boca, ¿no? No filtran, lo que decía el doctor ahorita, no están filtrando el aire. Lo que está sucediendo es que estamos respirando el aire que está fluyendo a través de los lados del cubreboca. Entonces no hay filtro y en realidad ahí no hay protección. Estos, la verdad, es que no son nada recomendables. Muy bien. ¿Algo más que quiere usted agregar, doctor Daniel Pagua? Sí, concuerdo con el doctor Orlando. Nada más puntualmente hay pedirle a las personas que se informen. La verdad es que hay, consulta uno desde su teléfono, pueden consultar las técnicas adecuadas de cómo colocarse el cubrebocas. Un punto muy importante es no estarlo tocando, como comentaba el doctor. Ya me coloqué mi cubrebocas o mi filtro, yo no me lo puedo estar ajustando. Si necesito ajustarlo, lo hago desde los elásticos a partir de los cuales se sujeta, pero no puedo estar tocando ni la parte externa ni la parte interna del cubrebocas. Hay una serie de cuidados que debemos tener antes de la colocación, durante el tiempo que lo traigo y posterior a la colocación. Y son una serie de medidas que nosotros debemos de cuidar tanto en el paciente o en la persona que no padece de la enfermedad. Y tener mucho cuidado, estar vigilando constantemente en el caso de que se tengan que reutilizar digamos, la permeabilidad o no
que tenga, o si está roto, o el elástico, etcétera, y cambiarlo pues oportunamente para evitar algún posible contagio por un defecto de esta protección que utilizamos. ¿Los cubrebocas como el N95 se puede reutilizar? No, la indicación es que ese tipo de filtros, por ejemplo, N95, se utilice para las personas que tienen contacto, en este caso, con pacientes con el virus, con el SARS-CoV-2. A la población en general se recomienda, así textual como lo comentó el doctor, de manera ideal que esté constituido un cubrebocas por esos materiales, o pueden ser algún otro un poquito más sencillo. El punto es que incluso hay recomendaciones de organismos internacionales que dicen hay que utilizar un material de la mejor calidad que tengamos, porque a final de cuentas es mejor traer alguno, o sea, del mejor material que tengamos, a no traer nada. Obviamente hay que estar consciente que hay comunidades en las que realmente a nosotros pudiera parecernos muy sencillo, ¿no? Que lo podemos usar de cierto material, pero realmente hay comunidades que no tienen acceso a esos materiales. Entonces, es bien importante tener todas esas consideraciones y siempre acercarse a su profesional de la salud para tener una mejor orientación sobre el uso y las indicaciones de este tipo de materiales y de las otras medidas de prevención. Y por último, la combinación de un cubrebocas de estos que son muy delgaditos, que se regalan a veces en los sitios públicos, que se compran en las farmacias, no los N95, sino esos, combinado con un cubrebocas casero o de tela como doble protección, ¿sirve? Bueno, si me permites, no, realmente el uso adecuado de un solo cubrebocas o un solo filtro de manera óptima es suficiente, porque el utilizar dos, corremos el riesgo de lo que llamamos una falsa seguridad. Entonces, ni utilizo bien el que está en contacto conmigo y ni utilizo bien el que está encima de mi filtro de protección personal. Entonces, la recomendación es que se haga eficiente el uso de uno solo, de la forma correcta, de la posición correcta y no estarlo manipulando, ¿no? Y la higiene de manos, el distanciamiento, etcétera. Muy bien. Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Agradezco también a Mario Alberto Mora, que nos dice un tema muy importante y los cuidados que debemos de tener. Doctor Orlando Hernández de la ENES Morelia, muchas gracias. Y doctor Daniel Pagua de la Facultad de Medicina de la UNAM, ambos de la UNAM, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Pues como siempre, un placer estar con ustedes. Que estén muy bien, Muchas gracias. muchas gracias.